Alba, Presente. Villalobos, Presente, doctor. muy bien. Zapata, Presente, doctor. bien. Y Tavares. Presente, doctor. Perfecto. Muy bien, en la clase anterior revisamos lo que era la alimentación enteral, que era una alimentación económica, que era la más completa y que era la que tenía mayores beneficios y es la de más fácil preparación. Al rato vamos a ver cuáles son los riesgos de la nutrición parenteral, que puede ser parcial o puede ser total. Pero en la alimentación enteral estuvimos revisando que existían muchas formas de administrar la alimentación enteral. Aquí la diapo que nos había presentado puede ser por sonda nasogástrica, puede ser por una sonda nasoduodenal, nasoyeyunal, puede ser una gastrostomía endoscópica, una gastrostomía quirúrgica, una gastrostomía fluoroscópica, puede ser una sonda yeyunal, puede ser también una yeyunostomía endoscópica, yeyunostomía quirúrgica o yeyunostomía por fluoroscopía. Como vemos, existen numerosas vías de acceso para poder nosotros otorgar una alimentación enteral. ¿De qué va a depender que escojamos todas estas opciones, doctores? ¿Alguien que me comente? ¿De qué creen que dependería la vía enteral? ¿De dónde se localiza la lesión? ¿No? Puede ser dónde está localizada la lesión. Si nosotros tenemos un tumor gástrico que nos está ocupando toda la cavidad gástrica, toda la cámara gástrica, y que aparte nos está causando una oclusión intestinal, pues lógicamente eso nos va a obligar a usar cualquiera de las vías que están por abajo del estómago, el duodeno, porque también no podríamos poner una sonda nasoduodenal, porque no nos va a pasar la sonda a través del estómago para alcanzar el duodeno. Entonces tendríamos que usar cualquiera de las otras opciones que existen para eso. Una puede ser la patología. Muy bien. ¿Qué otra? ¿O qué otra condición por la patología podemos seleccionar? ¿O por qué otras opciones? Puede ser del estado del paciente o si esté consciente o... Exacto. Y más que el estado del paciente consciente, ¿cuál sería, doctor? Intubación, ¿no? Que estuviera intubado, esa es una, porque ahí nos está causando ya cierta complicación para tener la sonda. Pudiera ser. ¿Cuál otra? ¿En coma? Exacto, es porque está intubado por el coma, pero ¿qué opciones es respecto a eso? Para que tengamos un paciente intubado, quiere decir que todas sus funciones cerebrales están disminuidas dependiendo del grado de coma. Puede ser profundo, puede ser un coma superficial. Pero eso, ¿qué nos indica? Que el paciente no puede respirar, pero también ¿qué otra cosa no puede hacer el Que paciente? no puede. Masticar. No puede deglutir. Perfecto, doctores. No puede deglutir el paciente. Y si no puede deglutir, ese paciente, si nosotros le ponemos comida en el estómago y ese paciente va a regurgitar, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, regresa la comida. Se regresa y luego, ¿a dónde entra esa comida? Por eso se muere mucha gente de los que en un momento andamos alcoholizados, andamos en la calle con un grado profundo de alcoholismo y que esos pacientes... Broncoaspiración. Broncoaspirar. A los pulmones. Es como Exacto, broncoaspira. una broncoaspiración. Si no tiene un reflejo de deglución, el paciente puede broncoaspirar y nosotros mismos vamos a causar un desenlace y vamos a hacer que todo ese alimento pase a la vía aérea y nos va a causar un problema respiratorio severo y hasta la muerte. Entonces, sí es importante si tiene o no tiene deglución el paciente. El tiempo que pueda estar con intubación o el tiempo que pueda estar en estado de coma.
Por ahí nosotros ahorita tenemos en el hospital un paciente con intubación con 200 días de internamiento. Entonces, se imaginarán ese paciente cómo está consumido, porque es difícil alcanzarle a sus niveles metabólicos y precisamente eso favorece que siga dependiendo él del ventilador, porque sus músculos no tienen la fuerza para poder hacer una respiración por sí mismo. Y ahorita su cuerpo se siga manteniendo, pero por el ventilador. Entonces, el tiempo que va a durar un paciente en esas condiciones también nos va a obligar a escoger cualquiera de estas opciones. Y de estas opciones nos dan laparoscópicas, nos dan percutáneas y nos dan quirúrgicas. En las quirúrgicas tenemos que hacer el acceso directo y colocar una sonda. Ya la sonda también va a depender, y de preferencia si va a ser por un largo tiempo, pues que sean sondas de Silastic para que después nada más las estemos cambiando, pero las estemos cambiando con más tiempo. Por ejemplo, lo ideal sería una sonda nasogástrica, siempre y cuando el paciente conserve los reflejos como mencionamos ahorita y que tenga un adecuado tránsito intestinal para que no nos vaya a causar una broncoaspiración. Y aunque ahí también tenemos que tener la precaución de que nuestros pacientes estén en una posición semifowler, porque si está en una posición Trendelenburg, ¿cuál sería la posición Trendelenburg? Doctores, ¿cuál es la posición Trendelenburg? Que su cabeza esté como. O sea, en línea, como recta, Esté ¿no? No más hay baja como... que los pies. Que la cabeza esté más baja que sus pies. Esa es la posición Trendelenburg. Y una Trendelenburg invertida, pues sería que sus pies estuvieran como. Pues más abajo que su cabeza. Más abajo que su cabeza, exactamente. Una semifowler, ¿cuál sería? Como sentado, ¿no? Bueno, semisentado. Semisentado, que sería con una almohada, 2 almohadas. Y ya sentado, pues sería una posición Fowler. Entonces, nosotros trataríamos de tener a nuestro paciente con sonda nasogástrica en una posición semifowler, para que también eso nos ayude a proteger un poquito, un tanto, de un reflujo y de una broncoaspiración. Doctor, una Entonces, pregunta. adelante. Por decir, de esa posición, como tuvimos una clase de úlceras por presión, Sí. decía un artículo que ese tipo de posición era muy común que las personas tuvieran úlceras, fuera más propenso a que las úlceras se hicieran más Depresión. rápido. Ajá. No, sí, indudablemente todas las superficies de presión óseas y prominentes a la piel, pues son candidatos a tener ese tipo de problema. ¿Cuáles son esas? La nuca, los hombros, los codos, la pelvis con la región sacra, las rodillas y los tobillos. Esas son las regiones que vas a proteger y que tú debes de tener cuidado en un paciente en esas condiciones. ¿De qué manera las vas a proteger? Con una dona, con una almohada entre esos lugares, cambiarlo de posición frecuentemente, utilizar maicena, talcos o cualquier sustancia que en un momento dado te pueda evitar la humedad y dejarlos en más tiempo en esas condiciones. Y sobre todo, por ejemplo, hay colchones de agua, hay colchones de diversos materiales para evitar que la presión sea igual en todas las superficies. O sea, tienes que pensar en todo eso, exactamente, doctor. Muy bien. Entonces, en el caso de la alimentación enteral, si nosotros colocamos una sonda nasogástrica, generalmente esa sonda nosotros la tenemos que cambiar mínimo cada 10 a 14 días, porque una sonda nasogástrica nos va a estar causando irritación en el esófago y en un momento dado nos puede causar una esofagitis. Entonces, por eso es necesario que pacientes que nosotros consideremos que van a tener menos de 10 o de 14 días, pues dejarle la sonda nasogástrica, darle la alimentación por sonda, y sabemos que al momento de retirar la sonda, pues ya el paciente va a empezar con el principio de la alimentación enteral por la boca. Pero en pacientes que sabemos que nos va a durar más tiempo, entonces ya hay que ir pensando en la posibilidad de irle preparando, generalmente en los pacientes que están en terapia cuando ya duran
7 días, 8 días, ya estamos pensando en hacerle tal traqueostomía y en hacerle también una gastrostomía. Generalmente esos son protocolos que se tienen en las unidades de cuidados intensivos, pero tenemos que asociarla con todos estos conceptos que estamos entregando ahorita. Ahora, ¿qué le vas a dar a un paciente si tenemos una sonda nasogástrica? ¿Qué le vas a dar? Se vale opinar, jóvenes, no es, acuérdense, ahorita no es examen ni mucho menos, es participación y sentido común. ¿Qué le darías a un paciente con una sonda nasogástrica? Líquidos. ¿O qué creen que le den a los pacientes en el hospital por una sonda nasogástrica? Electrolito. ¿Qué, doctora? Blandos, ¿no? ¿Mande? Son semiblandos como papillas. O sea, no líquidos no líquidos como tal. O sea, sopas semiblandas, pero no blandas. O sea, no que tengan carne, de verduras nada más. O papillas o algo molido. Licuados. Licuados. ¿Y los licuados de qué se los darías? O sea, es más o menos correcto tu razonamiento, pero Bueno, porque yo estoy ahorita, entendiendo Depende de que los era pacientes, bolsas requerimientos que de requieren, 100 ¿no? calorías, ¿no? a ver, Villalba. Pues, los licuados. Sí. Ok. Pues, pues obviamente no serían de fruta ni nada por el estilo. O sea, serían, o sea, licuados, no sé, la verdad sí, no sabría decirle, pero, o sea, supongo que no son. Está correcto. A ver, alguien más que le ayude. De- de- A ver, alguien más que nos apoye. Pues, En los licuados Sí. llevan proteínas, ¿no, doctor? Carbohidratos, todo lo que le aporte pues la energía al paciente. He escuchado que también a veces pasan, creo que albúmina, alimentos como cacahuates, nueces y todo eso. No sé si está en lo correcto. Pues sí, ¿qué es lo que qué es lo que tomamos de licuados? Es lo mismo. De licuados tomamos de malteadas de fresa, de mango, de frutas, le podemos Plátano. agregar avellana, nuez, plátano, podemos hacer, bueno, que no es el licuado, porque ahí está la masticación, pero podemos usar la licuadora y un picadillo, un caldito de res, lo que queramos, un caldo de pollo, lo licuamos y lo vamos a dar esa preparación por la sonda nasogástrica. Acuérdense que qué paso estamos obviando en el caso de hacerlas por la sonda nasogástrica. ¿Qué paso obviamos ahí dentro de la digestión? Pues que el paciente La vaya a masticación. tragar, ¿no? La La deglución. masticación, la masticación. La masticación Sí. es un proceso de la deglución en donde empiezan ciertas enzimas de las glándulas salivales y ahí empieza la digestión. La siguiente digestión se da en el estómago. Entonces, prácticamente, si nosotros machacamos lo que le vamos a dar de cualquier cosa que le vayamos a dar, eso va a caer al estómago y el estómago va a ser la digestión. ¿De acuerdo? Por ahí en las pláticas anteriores nos dieron una serie de preparaciones que son todas las que existen y son todas las que encontramos en el mercado. Ahí sí encontramos que el Ensure, encontramos que los elementos proteicos de alta proteína, encontramos los elementos proteicos bajos en fibra, encontramos los elementos proteicos altos en fibra, encontramos los elementos proteicos semidigeridos, que ya están preparados, encontramos elementos de grasas también en emulsión, que ya están preparados, y esos precisamente son los que en un momento se van a utilizar. ¿De qué creen que dependerá el uso de cada uno de ellos? Por ahí ya también Pues, recuerden. Sí, adelante. me imagino que tiene que ver, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad
crónica como la diabetes o cosas así. Por ejemplo, la diabetes, como usted mencionaba, en el Ensure se le da bastante a esos pacientes. Sí, hay Ensure preparados para pacientes diabéticos. Ujú. Es una de ellas. Otra nos lo mencionó ahí de los alimentos especiales. Los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes con cánceres, los pacientes con hepatopatías. Entonces, esos pacientes van a recibir cualquiera de estos elementos. Pero, ¿qué otra condición hay para que reciban esos elementos? ¿Qué otras condiciones creen que existan? ¿Por quemaduras? Porque maduras también tienen que ser unos alimentos ricos en proteínas y ricos en ciertas energías. También eso es lo que nos va a obligar qué tipo de alimentos vamos a dar. Sí, Pero hay anemia otra también. condición también. Ahorita ya dijimos, la primera restricción es la masticación. ¿Cuál sería la segunda restricción? La Ahorita deglución, les ¿no? dije cuál era la primera y cuál era la segunda. La deglución, ¿no? Masticación y deglución. Que el alimento no pase por dónde. Por el estómago, por un tumor, ¿no? Porque, Pues por vía aérea. porque si pasa por el estómago, ahí se va a hacer la digestión, que es lo que dijimos ahorita. Pero si no pasa por el estómago, ahí estamos obviando la digestión del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a degradar los elementos en elementos más pequeños. Se salió el doc, profe. Sí, se le desconectó. Doc, creo que tiene el micrófono apagado. ¿Sí me escuchan? Ya, ahora sí, doc. Sí, doctor. Sí. Entonces, de la otra situación que va a depender es del nivel en que vamos a administrar el medicamento. Por ejemplo, aquí hablamos de sondas que van a estar en el estómago, que van a estar en el duodeno, que van a estar en el yeyuno, que van a estar en el ilion incluso, pero las más usadas son hasta el yeyuno. Pero en cada uno van a tener sus etapas. En el estómago va a empezar la digestión de muchos productos proteicos y muchos productos de carbohidratos. Y las grasas van a empezar su digestión por medio de del contenido de las sales biliares, de los jugos biliares y de los jugos pancreáticos. Si obviamos esas situaciones, es lógico que cada vez que vayamos más lejos, pues el alimento que vamos a tener que utilizar va a ser elemento ya predigerido y ya en una situación ya más directa. Eso quiere decir que si nosotros entregáramos, por ejemplo, al duodeno o al yeyuno, un licuado como el que estábamos hablando ahorita de un picadillo, a ese nivel, pues lo único que va a pasar es que el organismo va a reaccionar, no lo va a tolerar y va a tener evacuaciones diarreicas, porque vamos a tener un alimento que ingresó y se pasó todos los pasos y no hubo una digestión de sus productos y su osmolaridad va a estar muy alta. Entonces, de eso va a depender también saber
qué tipo de dieta le vamos a entregar al paciente o qué tipo de productos le vamos a indicar para que sea el que está recibiéndose. Por ejemplo, cuando hacemos una yeyunostomía, los primeros alimentos que damos es una solución glucosada o una solución fisiológica a ese nivel para lavado y para que el organismo lo empiece a tolerar como solución nada más. Entonces, sí tenemos que tener el cuidado con la dieta que vayamos a seleccionar y va a depender de todos esos factores. Muy bien, excelente. Adelante, doctora. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. No, doctor. Doctor, bien, entonces, Sí, adelante. la más usada es la Yuyenal, ¿verdad? No, bueno, no, la yeyunal debería de ser la menos usada, pero se va a usar cuando no hay posibilidades de usar cualquiera de las otras opciones. La Yeyunal es la segunda. La primera opción sí, sería la gástrica, por medio de una gastrostomía, una sonda nasogástrica, ya sea endoscópica o quirúrgica. Ok, gracias, doctor. Cualquiera de las otras opciones. Muy bien, adelante, doctor. Bueno, vamos a empezar con la nutrición parenteral. Pues esta consiste en la administración continua de soluciones hiperosmolares que van a contener carbohidratos, proteínas, grasas y otros nutrientes necesarios a través de un catéter permanente introducido en la vena cava superior. Para obtener beneficios máximos, la razón de calorías-proteínas debe ser adecuada, al menos 100 a 150 kilocalorías por gramo de nitrógeno, y deben de administrarse carbohidratos y proteínas de forma simultánea. El uso a corto plazo de nutrición parenteral en pacientes en estado crítico, que es menos de 7 días, cuando se inicia la nutrición entérica, se acompaña de tasas más elevadas de complicaciones infecciosas. Después de lesiones graves, la nutrición parenteral se asocia con tasas más altas de riesgo de infección que la nutrición entérica. Aquí hay una tabla de incidencias de complicaciones sépticas en pacientes con traumatismos alimentados por vía entérica y parenteral. En las bases de la nutrición parenteral, las principales indicaciones para esta nutrición son la desnutrición, la septicemia, la cirugía o las lesiones traumáticas en pacientes muy graves para las cuales no es posible el uso del tubo digestivo para la alimentación. El uso seguro y exitoso de la nutrición parenteral requiere la selección apropiada de pacientes con necesidades nutricionales específicas, con experiencia con la técnica y estar consciente de las complicaciones asociadas. Los pacientes indicados son los recién nacidos con anomalías gastrointestinales catastróficas como fístula traqueoesofágica, ONS-FAL-OCL o A3 intestinal masiva. También con retraso en el crecimiento por insuficiencia gastrointestinal relacionada con un síndrome de intestino corto, deficiencia enzimática, mala absorción, en pacientes adultos con síndrome de intestino corto secundario a una resección intestinal masiva, y en pacientes con fístulas enteroentéricas, enterovesicales o enterocutáneas de alto gasto. En los contraindicados se carece de un objetivo específico para el tratamiento, que en lugar de extender una vida significativa, pues va a retrasar una muerte inevitable. También en pacientes que experimentan inestabilidad hemodinámica o alteración metabólica grave que requieren un control o una corrección antes de que se intente la alimentación intravenosa. También en pacientes en quienes es factible la alimentación por el tubo digestivo, en la mayor parte de los casos es la mejor vía para un medio de la cual se proporciona una nutrición, y pues obviamente en pacientes con buen estado nutricional.
Va a haber una nutrición parenteral total. Esa hace referencia a la nutrición central, la cual requiere un acceso a una vena de grueso calibre para suministrar la totalidad de las necesidades nutricionales del individuo. El contenido de la glucosa de la solución va a ser elevada del 15 al 25% y todos los demás macronutrientes y micronutrientes se suministran por esta vía. La periférica, la osmolaridad más baja de la solución utilizada para esta nutrición periférica como consecuencia de menores concentraciones de glucosa de 5 a 10% y en las proteínas de 3% que va a permitir su administración a través de venas periféricas. Esta no es apropiada para considerarse si no se encuentra disponible la vía central o si es necesario administrar un apoyo nutricional complementario. De forma típica que la nutrición parenteral periférica se utiliza por periodos breves en menos de 2 semanas. Después de este periodo, se debe de iniciar una nutrición parenteral total. Las complicaciones, va a haber una complicación técnica, que una de estas es las más comunes y las más graves, que están relacionadas con la alimentación parenteral a largo plazo, es la septicemia secundaria a la contaminación del catéter venoso central. Esta debe considerarse la contaminación de las soluciones, aunque es poco común cuando los protocolos de farmacias van a ser apropiados y hay un apego a los mismos. El uso de catéteres de varias luces puede acompañarse de un ligero incremento en el riesgo de infección y es más probable que eso se relacione con una mayor manipulación de catéter y con un uso intensivo. Otras complicaciones es con la colocación de un catéter que incluyen neumotórax, hirotórax, la lesión de la arteria subclavia, lesión del conducto torácico, embolia por catéter y una perforación cardíaca con taponamiento. Todas esas complicaciones pueden evitarse mediante el apego estricto a la técnica apropiada. Además, se ha demostrado que el uso de esta guía ecográfica durante la colocación de un catéter venoso central va a disminuir de manera significativa la tasa de fallas, de complicaciones y el número de intentos necesarios para un acceso exitoso. Y eso es todo, doctor. Bueno, aquí vimos que la alimentación parenteral puede ser central o total y puede ser periférica. ¿De qué va a depender el uso de esto? Pues va a depender de las concentraciones que nosotros vayamos a pasar. Por ahí ya que comentaba, soluciones glucosadas del 10 al 25% y en una periférica del 5 al 10% y con solución de proteínas al 3%. Entonces, ¿de qué va a depender que coloquemos una u otra, doctora? ¿Una periférica o una central? Pues todo depende de qué tan grave esté. Bueno, una es la gravedad, pero también la otra es lo que vamos a pasar. Si vamos a pasar una solución, como tú misma lo comentaste, de 15 a 25%, entonces la vamos a pasar por vía central. ¿Y de qué va a depender eso? Pues del tamaño de las venas. ¿De qué tamaño están las venas del antebrazo? ¿A qué tamaño está la subclavia? Sí hay diferencia, ¿no, doctora? Una vena humeral o una vena radial, una vena cubital a la subclavia, pues hay mucha diferencia. Entonces, sitios grandes con torrentes vasculares grandes, pues ahí es donde podemos pasar nosotros una solución más concentrada. Porque si no fuera así, ¿qué pasaría? Pues no va a entrar la nutrición. Otro problema. ¿Qué pasaría si le pasamos una solución al 15, al 25%, con proteínas al 6%, con soluciones de grasas también elevadas? ¿Se puede tapar? Pues no es tanto por el contenido, sino por otro factor.
¿Cuál vena sería más sensible? La pared de la vena. También por eso algunas sustancias no las podemos pasar por vena periférica. Por ejemplo, los tratamientos para oncológicos los tenemos que pasar con un aparato especial. Y los tenemos que pasar en una vena central. Que venas centrales son consideradas la yugular o la vena o las venas subclavias o la vena femoral, porque son más gruesas. Su pared es más gruesa, su pared es más resistente. Entonces, soluciones que sean muy irritantes o soluciones que sean muy concentradas, como este caso, tienen que ser solamente por una vena periférica, porque si no vamos a causar una flebitis si la introducimos por una vena periférica. Entonces, de eso va a depender si escogemos una periférica o una central. Y también la indicación de que si escogemos una central, ahorita hablabas de los usos. Si tenemos nosotros usos, si tenemos un catéter central, un catéter en vena, en subclavia, pues van a tener varios accesos y el acceso para la alimentación parenteral puede ser único. Debe de ser único. Por ahí no vamos a pasar ninguna otra cosa, ni medicamentos, ni tomas de sangre, ni nada, absolutamente, ni soluciones, porque va a ser única y exclusivamente para alimentación parenteral. Y ya las demás vías, los demás lúmenes, si es de 3 lúmenes el catéter que colocamos, por uno vamos a pasar medicamentos, por otro vamos a hacer tomas de laboratorio, cultivos, etcétera. Pero sí, siempre tienen que respetarse eso, porque en el catéter en el que estemos administrando nutrición parenteral, pues va a ser un catéter que es rico en nutrientes, y si es rico en nutrientes, si llegara a infectarse ahí, por eso hablas tú de las complicaciones de septicemia. Una infección por una entrada en un catéter, en una alimentación parenteral, es sumamente grave para el individuo, porque los microbios estarían en un ambiente lo más rico que hay, que serían esos elementos. Y dentro de las complicaciones, pues tú ya lo mencionaste, son también debidas a la colocación del catéter, y que son frecuentes que pasen, perforación del pulmón, neumotórax, hemotórax, un quilotórax al estar pasando las soluciones parenterales a la pleura, y vamos a hacer ahí un derrame causado por el ingreso de las soluciones que estemos administrando, arritmias, perforación cardíaca y todo lo que tú comentaste. O sea, lleva mucho más complicaciones una alimentación de este tipo.